Científicos forenses, ¿cuál fue el caso más impactante que han tenido? Sucedió en Anchorage, Alaska, 2008. Una mujer de 27 años no había pagado el alquiler en 4 meses y el propietario le dio un poco de indulto porque sabía que era muy pobre y vivía en una vivienda de bajos ingresos. Pero después de 4 meses sin contacto, ya pasó demasiado tiempo y él llamó a la policía para entrar en su casa y verla para hablar o cambiar las cerraduras y llevar sus cosas a otro lugar para que el apartamento pueda ser arrendado a otra persona. Los policías encuentran que la puerta de entrada está cerrada con cerrojo y usan la llave del propietario para entrar. Luego, cuando ya ingresaron, encontraron a la mujer sin vida en la ducha. Simplemente se desplomó como si se hubiera caído contra la pared y resbalado. El agua no estaba abierta, y como esto sucedió en Alaska y en invierno, la ciudad nunca corta el agua porque si el agua caliente no se mueve a través de las tuberías, estas se congelan y explotan. El hecho de que su ducha estaba cerrada significó que nunca la abrió o que alguien la cerró. El cuerpo se llevó a la morgue y se le realizó la autopsia a pedido de la familia porque no se podía encontrar ningún medio obvio de su defunción. Por lo que pudo concluir el examen, se debió a causa de un aumento de la adrenalina que provocó que su corazón se detuviera. Esto es más comúnmente conocido como morirse del susto, y sí, puede suceder en algunos casos raros. La mujer era ya mayor, pero ninguna prueba de autopsia mostró alguna droga residual en su sistema, ni tampoco se encontró ninguna en el apartamento, ni había señales de que alguien hubiera entrado o salido antes que la policía. La mujer, que tenía una buena salud, pareció haberse metido en la ducha, y luego su corazón se detuvo debido a alguna sensación de terror inminente. Hasta donde yo sé, ahí es donde terminó la historia, sin pistas sustanciales. Una amiga mía es científica forense y su departamento solo se ocupa de casos de robo. Por lo general, esto genera cosas bastante poco interesantes para contarle a la gente, pero su única buena historia es que una vez encontró un par de guantes en la escena del crimen, fue a examinarlos y sintió que había algo duro dentro. Cuando levantó los guantes para sacarlo, se cayó un pulgar de una mano. Aparentemente, este ladrón en particular estaba robando una caja fuerte mientras su compañero se metió debajo, luego dejó caer la caja fuerte sobre una de sus manos, y eso provocó que uno de sus dedos terminara así y salió corriendo. Obviamente atraparon al tipo. Un amigo es un psicólogo cuyo trabajo anterior fue la fotografía en escenas de crimen. Una vez él fue a la escena de una persona que trató de terminar con su vida en un garaje. Este tipo tenía un coche de proyecto en el que había trabajado durante décadas y cuando decidió dejar de seguir viviendo quería hacerlo junto a su auto. Así que cerró el garaje, encendió el motor y esperó dentro de él. Para colmo, había tomado un montón de cosas para dormir y demás. Cuando mi amigo llegó allí había pasado bastante tiempo después de que lo declararan sin vida, y los técnicos de emergencias médicas y otros especialistas estaban allí buscando detalles y demás. Mi amigo estaba en medio de fotografiar la escena y el tipo estaba acostado allí, declarado no vivo hace horas, y de repente se sacudió con fuerza. Él pensó que fue un estertor de muerte, así que siguió tomando fotos. Finalmente el tipo se incorporó y volvió a estar consciente y llamaron a los técnicos de emergencias médicas para que lo estabilizaran y finalmente lo salvaran. Aparentemente, el automóvil se quedó sin gasolina justo en el momento en que perdió la conciencia y fue declarado sin vida en la escena. No podía hablar ni hacer mucho, pero en realidad había sobrevivido. Hice una pasantía en una oficina del médico jefe forense cuando tenía 18 años. Vi muchas cosas interesantes. Hubo un caso que se me quedó grabado más que el resto. Llegué una mañana al trabajo y bajé al sótano donde se colocaban los casos de estudio para las rondas todas las mañanas. En las mesas yacía lo de siempre, un par de personas que no sobrevivieron en un hospital y necesitaban una autopsia parcial para firmar un certificado de defunción, una sobredosis o un homicidio. Luego en una mesa vi un contenedor Tupperware azul que era bastante grande. Estaba lleno de concreto, y de los bordes había una pequeña envoltura de plástico y luego, de la parte superior del concreto, sobresalían un par de extremidades de pies. Este contenedor fue descubierto por una familia que vio un pequeño incendio en el bosque afuera de su casa, llamó al departamento de bomberos y, después de apagar las llamas, encontraron este contenedor. Cuando abrimos el contenedor, encontramos a la mitad de una persona. Alguien había pensado que la mejor manera de deshacerse de alguien sería dejarlo por la mitad, ponerlo en un contenedor Tupperware, llenarlo con concreto y dejarlo en llamas.
Lo que realmente habían hecho era esencialmente dejarlo en llamas como en un horno, con la envoltura de plástico actuando como una bolsa para asar. Se tomaron notas y no se pudo encontrar la identidad de la persona. Desafortunadamente, mi pasantía terminó unas semanas antes de que encontraran la parte restante de la víctima, por lo que nunca pude aprender más sobre el caso, pero la imagen aún se me queda grabada hasta ahora. Uno de los mejores fue un caso misterioso que no había sido resuelto durante décadas. Un hombre le dijo a la policía que había recogido a un autoestopista por la noche. Después de que el hombre y el autoestopista entraran en una discusión, el hombre lo arrojó de su automóvil a 2 kilómetros de distancia de la casa de su madre en una carretera muy transitada. Más tarde, el hombre llegó a la casa de su madre solo para encontrar al autoestopista en la casa de ella, e inmediatamente fue para llamar a la policía desde un teléfono público. Esto fue antes de los teléfonos celulares. La policía encontró a su madre sin vida en la cama. El hombre era beneficiario de una enorme póliza de seguro de vida y era el principal sospechoso. Ni la policía ni nadie creyó la historia sobre el autoestopista. Era imposible que el hombre que recogió, que no sabía dónde estaba la casa de la madre, pudiera hacer un viaje de casi 2 kilómetros en un vecindario para irrumpir al azar y atacar a la madre del hombre, a quien él no conocía. Pero había rastros de heridas en la escena y una huella de una palma en la escalera que no era del hombre ni de la madre. Después de algunas investigaciones, se confirmó que había una persona que encajaba en la descripción que buscaba hacer autostop. Aún así, simplemente asumieron que el hijo de la madre sin vida le había pagado al otro hombre para hacer el trabajo sucio. 15 años después de la invención del CODIS, la base de datos nacional de los Estados Unidos, el ADN se comparó con un criminal que definitivamente coincidía con la descripción del autoestopista. Después de traerlo e interrogarlo, el criminal no tenía idea de que había quitado la vida a la madre del hombre que lo llevó en el auto. Simplemente caminó por este barrio buscando una casa que pareciera vacía y la de su madre era la única sin las luces encendidas. Todo esto fue desconcertante. Estaba en un centro médico regional en la zona rural de Guatemala cuando tuvimos un caso de accidente de tránsito que involucró a un peatón y un autobús tranvía. Para aquellos de ustedes que no conocen una forma popular, pero increíblemente peligrosa, de transporte público, son los autobuses escolares estadounidenses ya deteriorados que han sido pintados con todo tipo de colores vibrantes, pero por debajo todo lo que es mecánico está destrozado. Este peatón había sido víctima de choque por una de estas trampas mortales rodantes que estaba yendo a una velocidad de alrededor de 128 kilómetros por hora y terminó envuelto debajo del arco de la rueda delantera derecha y fue tan grotesco hasta el punto de que su cuerpo estaba fuera de reconocimiento. Habían fragmentos de la víctima repartidos a 2 kilómetros de la carretera. Cuando se trató de limpiar la escena, la altura de la bolsa para cuerpos era de alrededor de 6 centímetros, así que puedes imaginar el estado en que terminó la persona. Los transeúntes nos ayudaron a hacer el trabajo al costado de la carretera, pero los perros y los gatos corrieron con una buena cantidad de los pedazos más pequeños. Una vez asistí a una conferencia de un patólogo que nos preguntó con qué artículo doméstico alguien había logrado quitarse la vida, un cepillo de dientes, una banda elástica o una cerilla. Continuó contándonos que un hombre terminó con su vida accidentalmente mientras intentaba limpiarse la oreja con una cerilla. Lastimó un vaso sanguíneo, pintó una pared de rojo con su propia herida buscando ayuda, se desmayó y terminó su historia en el sofá. Trabajé en un caso que involucró a 2 hermanas jóvenes, esto fue hace 20 años, pero tenían menos de 18 años, y su madre adicta a las drogas y su novio. La madre estaba convencida de que sus hijas estaban poseídas por demonios, así que las obligó a bañarse en lejía. Cuando eso no funcionó, comenzó a hacerles beber eso. La niña mayor sabía lo suficiente como para saber que debía sacar de su cuerpo la lejía de inmediato y ayudaba a su hermana a escondidas detrás de los sofás o donde pudiera en la casa para que también lo hiciera. Eventualmente, la hermana menor no pudo aguantar más y no sobrevivió. Luego la madre congeló a la hermana y se deshizo de los restos de alguna manera. Nos enviaron a esa casa para ver si podíamos encontrar la víctima. Al entrar a esa casa, el olor a lejía era insoportable y todavía recuerdo todas las manchas de lejía en la alfombra. Una casa con terrenos para una nueva subdivisión estaba ocupada con 4 personas, 3 mujeres y un hombre, a cargo de las ventas.
Así que la casa fue la primera en esa calle con letreros por todas partes para que la gente pueda recorrer los terrenos y posiblemente registrarse para construir una casa en la subdivisión. Un vagabundo local bien conocido había estado vigilando la casa durante días. Terminó tomando a las 4 personas como rehenes. Atacó físicamente a 3 de las mujeres y les quitó la vida a todas con un traumatismo contundente. Había entrado con un arma vieja, pero eso no le impidió hacer las cosas horribles a estas personas. Finalmente, el hombre fue derribado por un equipo SWAT después de un día duro de enfrentamiento. El caso fue un poco de alto perfil por lo que el juicio duró más de 3 horas. Había visto muchas cosas terribles en mi tiempo en la oficina de esta fiscalía, pero este crimen fue particularmente brutal y perturbador. Al parecer, el vagabundo había estado vigilando el terreno debido a una mujer en particular a la que básicamente estaba acechando. Había sido considerado como un hombre inofensivo que generalmente solo buscaba algo de dinero en la ciudad, pero la crueldad y la brutalidad que exhibió ese día fueron inquietantes. Estaba completando mi maestría en medicina forense, antropología, y la dejé en suspenso cuando me ofrecieron un trabajo en protección infantil. He visto cosas jodidas en términos de casos de abuso y negligencia severa. Sin embargo, los casos que me entristecieron fueron cuando las víctimas han quedado tan traumatizadas por haber sido abusadas que hacían lo mismo con otros niños o también animales. Sostuve a mis gatos y no los dejé salir por mucho tiempo después de trabajar con esos casos. También recuerdo una de mis amigas que estaba en un campo similar, psicología forense. Recuerdo que me contó sobre un caso en el que los padres de una niña muy joven, básicamente la compartían con otros hombres para que hicieran cosas horribles. Incluso tenían clientes habituales. Solo los atraparon porque la novia de uno de sus consumidores habituales sospechó que su novio le era infiel y llamó a la policía cuando se enteró de lo que estaba sucediendo. Resulta que había estado sucediendo desde hace años.